Estuve pensando en un título para la palabra del día de hoy y pues si le pudiera poner un título a esta palabra, yo le pondría así: Cuando Dios te da tanto amor y su misericordia que te hace un hombre justo y te compara con la palmera y con el árbol del Líbano para que tú crezcas y des mucho fruto en el nombre de Jesús. Pero como está muy largo, pues bueno, vamos a ponerle el Salmo 92. ¿Sale? Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 92, por favor, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Él es recto, en él no hay injusticia y él es fiel. Este breve pasaje, inspirado por Dios para el salmista David, pues sabemos que la zona mediterránea es una zona que tiene desiertos, tiene valles como Hebrón y el valle del Jordán, pero también tiene zonas desérticas donde no hay vegetación, no hay nada. Y lo que el rey observa a su alrededor de esas montañas, alrededor del monte de Dios, es que hay cierto tipo de árboles que son las palmeras. Para él es natural la palmera porque creció alrededor de palmeras toda su vida. Cerca del mar de Galilea hay palmeras. Y una palmera especial que nace ahí, me aprendí el nombre, la palmera Phoenix datilera, que es la palmera que da dátiles en su fruto. Es una palmera que por generaciones ha crecido en ese lugar. Y según los que viven cerca de ahí, tienen más de 360 usos las palmeras. ¿Te puedes imaginar para qué puede ser buena una palmera? La palmera proviene de una palabra hebrea que se llama tamar y es un árbol grande, recto, alto, y en los tiempos bíblicos era casi siempre la que la Biblia relata. Su altura son entre 14 y 20 metros y tiene una vida de entre 100 y 200 años. Tamar. Mira, te voy a hablar de algunos usos de la palmera. Seguramente tú conoces algunos. Usan su madera para la leña. La usan para hacer cuerdas. La usan para hacer tejidos, cestas. Lo usan para hacer cubiertas. Hay techos que son con las palmas, cubren los techos de las casas. Hacen escobillas, hacen brochas, hacen escobas, sombreros, paneles, paraguas. Sirve de alimento. Se obtiene azúcar, manteca, se obtiene aceite, vinagre y hasta bebidas alcohólicas. Bueno, ¿qué no se obtiene de la palmera si son más de 360 usos los que tiene? Pues Dios le muestra algo al salmista acerca de la palmera. Y ahí tenemos una imagen en la pantalla, pues de una palmera en la playa, ¿verdad? Yo creo que si estás en medio del desierto y está el sol radiante y quieres un poquito de sombra y ves una palmera, agradeces a Dios que te encontraste una palmera en tu camino.
Bueno, pues la Biblia habla en el versículo 12 que el hombre justo va a florecer como la palmera. Y el florecimiento de la palmera es un proceso que tarda muchos años. Y al tardarse no es porque el árbol o la semilla sea mala, sino porque hay un proceso dentro de la vida de la palmera que se asemeja a la vida en Cristo, se asemeja a la vida en Dios. Y eso es sumamente interesante porque también la Biblia narra ahí otro árbol que no es la palmera sino el cedro. Pero el cedro se encuentra en otra nación, se encuentra en la nación del Líbano. Y pues son completamente diferentes. Qué hermosa se ve esa imagen. Tenemos ahí un árbol de cedro y que es precisamente de la zona del Líbano. Yo quiero hablarte de algunos principios espirituales que podremos encontrar en estos dos árboles. Y que tú el día de hoy puedas salir de este lugar reflexionando en tu vida como una vida plantada en Dios, cimentada en Dios, que dará su tiempo, un fruto y que glorificará a Dios. Bueno, para poder hablarte de estos dos árboles, quisiera comenzar con el cedro. En especial, el árbol de cedro tiene diferentes categorías o diferentes árboles de cedro, pero el que la Biblia menciona es el árbol del cedro del Líbano. Y aquí vamos a ver que hay tres lugares donde el cedro crece. El primero es un clima cálido húmedo. El segundo, el primero es el cálido, el segundo es húmedo y el tercero es donde hay una estación de sequía. Tú dices, pues ¿cómo no? ¿Cómo va a crecer un árbol donde hay sequedad? Pues depende muchísimo de la naturaleza del árbol más que de la naturaleza del entorno. Este árbol llega a crecer hasta 60 metros. Y lo más preciado de este árbol es su madera. Y que tú sepas que la madera del templo que edificaron para Dios, que Dios permitió que le edificaran, el templo de Salomón, fue construido por madera de cedro del Líbano. Te voy a decir por qué. Porque la madera de cedro del Líbano no se pudre. Es una madera que siempre permanece en su condición tal y como es. En pocas palabras te estoy diciendo que el interior de este árbol no se pudre. Tal como tu vida y mi vida, si están cimentadas en Dios, este interior no se pudrirá. ¿Y qué significa pudrirse el interior? Bueno, cuando hay rencores, resentimientos, cuando en nuestra vida hay temor, cuando en nuestra vida hay frustración, cuando no vemos nuestra propia vida a la manera en la que Dios la ve. Ayer tuvimos un tiempo muy hermoso, mi esposa, mi hijo y yo, de poder celebrar la Santa Cena en casa. Y al explicarle a Ezequiel este acto de fe que es la Cena del Señor, llegamos al punto donde bebimos del jugo de la uva que representa la sangre del Señor Jesucristo. Estaba sentado en las piernas de su mamá y Dios me puso en el corazón poderle decir: Ezequiel, tú vales todo para Dios, vales la vida de Dios. Cada gota de la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por ti, para que tú vivas, para que tú tengas un valor y que sepas cuánto Dios te ama, que quiere estar contigo para siempre. Yo lo veía reflexionando y
y estaba agradecido. Hasta en la noche antes de dormir decía: gracias Dios porque pudimos hacer la cena del Señor. Y de esta manera yo quiero decirte que tú también vales la sangre de Cristo, vales lo que Dios dice que tú vales. La declaración que hicimos al principio es una declaración de fe, no es un rezo mágico, no es un conjuro, ni un amuleto para que te vaya bien. Pero si tú crees lo que Dios dice de ti, si en Jeremías 1:6 dice: antes de que nacieses te santifiqué, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Si tú crees lo que Dios dice de ti, como dice la Escritura en Romanos, que más Dios muestra su amor para con nosotros, me parece que es 8:5 o 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Juan 15:15 dice que el Señor no le dice a sus siervos lo que va a hacer, pero Dios no nos llama siervos, sino amigos. Y dice la palabra, porque ya les he dado a conocer todas las cosas. Y en el versículo 14 dice: no hay mayor amor que este. Es el 16, perdón, que aquel que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Y Dios te mira de una forma y te pide que tú también aprendas a verte de esa forma, para que tú aprendas a tener una estima no sobreestimada, en la manera en la que te enorgullezcas y digas: yo tengo más títulos profesionales, yo gano más, yo tengo una casa mejor, yo tengo la mejor esposa o el mejor esposo, o soy tan bueno que hasta tengo 5 esposas, ¿no? Bueno, ¿sabes? Para que no caiga orgullo en el corazón, simplemente reconocer la bondad, el amor, la misericordia de Dios. De esta manera, tú reconoces y amas a Dios, reconoces su amor por ti y reconoces que tú vales, que tú tienes dignidad, que nadie va a pisotear tu dignidad, que nadie va a pisotear a lo que Dios ama. Y te amas a ti mismo, y entonces tú puedes amar a tu prójimo en la misma manera en la que Dios te ama. Y en eso se asemeja este árbol, el árbol de cedro, con el árbol de la palmera. Los dos, su madera no se pudre. Los dos árboles echan una raíz muy profunda, muy, muy profunda. Y acerca de la palmera, quiero decirte que la palmera crece en la zona de desierto, y en la zona de desierto no hay tierra. En la zona de desierto hay arena, y en la arena no hay los minerales suficientes para que la vida se dé. Los árboles, como un cedro del Líbano, no podría estar en el desierto, pero la palmera sí, porque los primeros 7 años de esta palmera, la Fénix ya se me fue el nombre, datilera, gracias. Los primeros 7 años parece que no hay nada de crecimiento, pero la palmera está creciendo hacia abajo y está buscando, entre la arena se hace un surco, un camino para poder encontrar al menos un poquito, un rastro de la humedad. Y cuando la palmera no puede encontrar agua en la parte de la arena, extiende sus raíces hacia donde están las raíces de otras plantas y toma de ellas de su savia. Es interesante que Dios está comparando al hombre justo con estos dos árboles,
Porque no está diciendo el que cree en mí es similar a la palmera o similar al árbol del Líbano. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios y a su palabra. Hay una diferencia significativa entre esos dos tipos de personas, entre quien cree en Dios y entre quien le cree a Dios su palabra. Porque el que cree en Dios tal vez lo hace como, pues, simplemente hay una deidad, hay un Dios, hay un ser supremo. Algunos les llaman de diferente manera, ¿no? Alcohólicos Anónimos dicen, pues, una divinidad, sea cual sea, debes reconocer que necesitas su ayuda. Pero cuando tú empiezas a conocer al Señor Jesucristo en la palabra y empiezas a conocer lo que Él te dice que empieces a hacer, que ames a tu prójimo, que ames a tu esposa, en el caso de los varones, que no hostigues a tus hijos, que honres a papá y a mamá, sin importar cómo sean, porque a veces pensamos, es que tú no conociste quién fue mi papá, o no sabes quién es mi papá. Bueno, pero la palabra de Dios no dice, si tu papá es un buen papá, hónralo, y si no es buen papá, pues bueno, te eximes de esta ley, para nada. Sino te dice, bendícelo, hónralo, porque esto es justo. Y cada palabra o mandamiento que en ella hay. Entonces, cuando podemos hacer esto, la traducción de justo, que me gustó muchísimo de un diccionario bíblico, es aquel que vive bajo la ley y la voluntad de Dios. Tan tan. En el mundo secular, justo es aquel que practica las leyes o la justicia de un territorio, un lugar, una nación, ¿no? Pero para nosotros vivimos no en un territorio físico, sino en un territorio espiritual, y donde hay un rey, es un reino, hay un rey, y hay mandamientos. Y el Señor Jesús dejó nuevos mandamientos. Él dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, el justo es el que vive correctamente bajo la ley y la voluntad de Dios. Si pudiéramos ver, por ejemplo, en el caso de Moisés y todo el pueblo de Israel, los que salieron junto con Moisés, toda esa primera generación, porque te aseguro que ellos creían que había Dios, porque vieron las 10 plagas de Egipto, vieron cómo se abrió el mar en dos, vieron cómo caía maná del cielo, caían codornices. Ellos vieron muchas cosas y sabían que había un Dios, pero sus actos durante 40 años no fueron justos. Y por esta razón es que toda esa generación, los mayores de 20 años que salieron de Egipto, no entraron en la tierra prometida, incluyendo a Moisés. Pero el Señor nos justifica por su sangre, nos hace justos delante de Él. Y en Mateo 5:6 le dice al hombre justo, es bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed de justicia. No la justicia terrenal, porque esa es corrompible, pero la justicia de Dios. Porque en la justicia terrenal te dicen, oye, somos mexicanos, un ejemplo en el tema de migración, somos mexicanos, debemos defender nuestros derechos, y hasta el himno nacional dice que si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, ¿no? Y más si osare, el extraño enemigo. ¿Sabes? Hay gente que llega a la xenofobia, maldice, denigra, insulta, y Dios tal vez eso sí en la justicia terrenal, pero en la justicia del cielo Dios te dice que no te olvides del forastero, y les dice al pueblo, porque tú fuiste forastero en tierra de Egipto.
Y en Mateo 25:35 en adelante dice: fui forastero y me recogiste, tuve hambre y me diste de comer. La justicia de Dios es distinta a la justicia del hombre, porque en la justicia del hombre, quien te da una bofetada, hombre, no me la haces dos veces. Si me la haces, me la pagas. Y en la justicia de Dios, Él te dice: si te da una bofetada, dispón la otra mejilla. Si te quitan la capa, dales también la túnica. Si te piden que camines 1 milla con ellos, camina con ellos 2 millas. Ora por los que te bendice, a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan. Esa es la justicia de Dios. Tal vez no tiene sentido en la tierra. Y así dice la Escritura, que las cosas de Dios para el hombre natural son locura, pero para nosotros representan el estándar sublime de Dios. Dios es amor. También dice la palabra en Hebreos 10:38: el justo por la fe vivirá. No dice solamente creer es el paso a la salvación. Cuando creemos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por la fe creemos, por supuesto. Pero a partir de ahí, ¿cómo vas a vivir? Y la palabra dice: el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y podemos sacar muchísimos versículos acerca del hombre justo. Y en el tiempo de David, él está diciendo que ese hombre justo es importante, porque Dios quiere hacer algo especial en su vida. Quien reconoce los mandamientos de Dios y los aplica, Dios dice: esta es materia excelente. Como aquel alfarero no escogen cualquier arcilla para hacer los jarrones o las vasijas o las cosas que hacen con cerámica. Escogen la que no tiene impurezas, escogen la que ya no tiene paja ni piedras, ni está contaminado con otro tipo de... No combinas un lodo o una arcilla con otra arcilla, es una arcilla pura. Y dependiendo del grado de pureza es el valor de ese objeto. De la misma manera, Dios al hombre justo dice: yo voy a hacer algo especial con él. Y ese hombre justo va a ser como la palmera. Y van a ver que al principio a lo mejor no se veía nada superficialmente, pero conforme pasa el tiempo, y aquí me gusta mucho esta frase, que Dios me ha bendecido mucho con ella, y es que el tiempo es lo que te permitirá conocer el fruto de las cosas o el fruto de una persona. A lo mejor al principio te cae muy bien, te da una sonrisa, te saluda, te abraza, como una relación matrimonial tal vez, o una relación de noviazgo. Se procuran, pero cuando empieza a pasar el tiempo, se empieza a ver el fruto, si es un buen fruto o es un mal fruto. Y así como la palmera, no sabes lo que está pasando debajo de la superficie. La gente tal vez no pueda ver dentro de ti lo que Dios está haciendo, pero te aseguro que Él ya está empezando a hacer algo cuando conoces a Cristo Jesús. Y por 7 años, se me asemeja muchísimo al bambú japonés. Por 7 años no crece mucho, pero de repente da un levantón que en cuestión de semanas ya está alcanzando los 14 metros. Nosotros somos colocados, ¿sabes? La palmera fue colocada, fue diseñada por Dios, la naturaleza de la palmera, para ponerla en el desierto. Y déjame decirte que si este versículo a lo mejor lo leemos y es hermoso, que dice: el justo florecerá como la palmera. Y yo pregunto en esta noche: ¿cuántos quieren florecer como la palmera? Y tal vez todos levantamos la mano, levantamos el pie, levantamos todo. Pero ¿sabes? Esta palmera en especial fue diseñada para el desierto.
Y algo que no le gusta a la gente es pasar por los desiertos. No nos gustan los desiertos. ¿Se acuerdan que el domingo, quienes pudieron venir en la reunión, hablábamos de los montes y los valles? Y que el valle es un tiempo de proceso, una lucha donde pues estás enfrentándote a algo y donde puedes ver la gloria de Dios. El desierto representa el proceso de tu vida donde el Señor quiere tratar con tu vida y corazón. Así que no le temas al desierto. No le temas al desierto. Son rachas. En momentos difíciles de mi vida, digo, no es gran vida, tan solo 25 años. Es cierto. 33 años, para ser exactos. Pues he tenido todo tipo al igual que tú, he tenido momentos altos y momentos bajos. Pero una frase que me ayudó a tener esperanza en Dios fue una frase que dice, y la escuché en un pastor guatemalteco: ninguna tormenta es eterna. Aún Pablo en Hechos 27, en el naufragio donde estuvo 7 días en una tormenta, donde no sabían si era de día y de noche porque ya se habían perdido, la oscuridad del cielo cubría y ya no había esperanza. Pablo sabía que no iban a perecer porque Dios le había hablado a su corazón. Y al igual que ninguna tormenta es eterna, te puedo decir a tu vida que ningún desierto es eterno. Y el desierto, yo te hablaba el domingo y te decía, la soledad, si para el deprimido la soledad es como un puñal en el corazón, lo hiere, lo lastima y lo hace sentir solo y lo hace sentir mal. Pero la soledad para un hijo de Dios representa un tiempo de intimidad, a solas con Dios. El desierto para aquellos que son incrédulos, como la primera generación que salió del desierto, de Egipto, representa angustia, temor, inseguridad, reclamo. Ay, ¿para qué nos trajiste a morir a este desierto? Allá en Egipto al menos teníamos cementerios y teníamos carnitas. Y aquí no hay nada que comer, y Dios les mandó las codornices. Pero sabes, estoy seguro que tú vas a recordar al Señor Jesucristo. Antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí Dios lo fortaleció en el Espíritu. Y regresó en el poder del Espíritu. No sé si en esta temporada de tu vida estés pasando un desierto, donde Dios está tratando algo con tu vida, pero sé humilde, porque el humilde, el sencillo, ese ama a Dios. El humilde Dios no lo menosprecia jamás. Es más, te voy a decir algo, hay lugares donde dice la palabra que Dios habita. En Isaías es uno de ellos, dice que Dios habita en la altura, Él habita en la santidad, pero también habita en el quebrantado y en el humilde de espíritu. Y para el orgulloso, el desierto es el proceso a través donde Dios quebranta su corazón para poder estar con Él, porque de otra manera no va a poder serlo. Y Dios trató con Israel 40 años en el desierto para humillarlo. Y lo hermoso de Dios es que Dios no te humilla para jactarse y ofenderte y lastimarte, sino que Él te humilla para que tú seas levantado para tu bien. Juan el Bautista vivía en el desierto. Y muchos ven el desierto como algo malo. Yo he escuchado gente que en la consejería me dice: varón, estoy pasando un desierto, pídele a Dios que ya me saque de esta porque nomás no le veo fin. Pero sabes,
En el desierto vas a tener mayor revelación de quién es Dios para ti. Porque no es lo mismo que alguien te diga o te cuente la historia de Jesús que a que tú conozcas al Jesús de la historia. En el desierto Dios se manifestó de una forma poderosa a los hijos de Israel. En el desierto, Jesucristo, o la semejanza de Cristo, fue puesta en una peña que se llamaba la peña de Oreb, que les daba agua. En el desierto no hay agua. En el desierto no hay donde tú puedas beber o donde puedas hacer un pozo, porque mientras cavas pozo, la arena empieza a cubrirte nuevamente. No hay forma. Esta imagen de la peña de Oreb es la que la mayoría de los arqueólogos y paleontólogos describen en el desierto de Sinaí como la peña de Oreb, que seguía, porque hay rastros de corrientes de agua que fluyeron. Y tú recuerdas que Moisés primero le habló a la piedra, ¿verdad? Y fluyó agua, pero después Moisés la golpeó y ahí está la peña partida por cuanto Moisés la golpeó. Si tú quieres saber más de eso, hay un arqueólogo que desde Génesis, los profetas y los reyes, buscó los vestigios de todos los lugares de la Biblia y comprobó que ninguna historia de la Biblia es un cuento. No son cuentos, son historias reales que sucedieron. Jericó, Sodoma y Gomorra, la peña de Oreb, el desierto del Sinaí, el mar, el cruce del Mar Rojo, las cuevas de Ezequías. Y aquí está la peña de Oreb. Se llama Ron Wyatt. Este arqueólogo ya falleció. Y sabes, para esa gente en el desierto Dios se le manifestó como la peña de Oreb. A esa gente en el desierto el Señor se le manifestó como Jehová Nisi en Éxodo 17:15. Dios se le manifestó como Jehová Nisi cuando dice la palabra que tuvieron una gran victoria y que se levantó el estandarte de Jehová y dijeron, ahí dice Jehová, mi bandera, mi estandarte, quien brilla de lejos. Eso es lo que significa Jehová Nisi. En el desierto Jehová se le manifestó a Israel como el proveedor. Les envió maná, les envió codornices, les envió una columna de fuego en la noche cuando hacía mucho frío, y les envió una nube en el día cuando hacía muchísimo calor. Jehová se le manifestó en el desierto en Éxodo 15:26 como Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Y dice la palabra en este pasaje, si lo podemos buscar por favor, Éxodo 15:26, que si obedecemos, bueno, les dijo en ese pasaje, si obedeces los mandamientos que Dios te da, entonces ninguna plaga de las que le acontecieron a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ese es el nombre de Jehová. Pero sabes, ese nombre no fue dado en la comodidad de un templo, no fue dado en la comunidad de un asiento. Ese nombre fue dado en el desierto. La verdad es que a veces no nos gusta pasar los desiertos, pero déjame decirte que si Dios te permite entrar en un desierto, Dios te permitirá salir. Y si Dios te permite entrar en el desierto, Él te va a mostrar una virtud, una cualidad de su persona y de su carácter. La raíz de las palmeras es profunda, al igual que las raíces del cedro del Líbano, y hasta que se hace como un cimiento. Y tú sabes que un buen cimiento es buen necesario para una buena edificación. Cuando alguien quiere hacer un edificio alto y un edificio fuerte, no solamente se trata de construir de la superficie para arriba, sino se trata de hacer cimientos muy fuertes. El terremoto de 2009 en Haití,
La tragedia fue grandísima. No fue un terremoto muy fuerte, fue un terremoto de escala media, pero hubo muchísimas víctimas, más de 100,000 que murieron, y fue porque las casas estaban hechas en la superficie, como dice el pasaje de Mateo 7, fueron hechas sobre la arena, no había un fundamento, con materiales de tercera calidad. Era la segunda nación más pobre del mundo, que vino un sacudimiento y se vino para abajo. ¿Sabes? Mateo 7 habla del fundamento y dice que si construyes la casa sobre la roca, van a venir fuertes vientos, fuertes tempestades, van a venir los ríos, las corrientes, y azotarán contra esa casa, pero no caerán porque están fundadas sobre la roca. Y ahí vemos la imagen de una casa. ¿Sabes? Los faros están construidos sobre peñas en el mar y unos cimientos muy fuertísimos. Dios dice en la Escritura que Jesucristo es la piedra angular de nuestra vida. Y Él te anticipa que el fundamento es necesario porque tú edifiques en la roca o no lo hagas, de cualquier manera, la tempestad, los vientos, las corrientes, las tormentas van a azotar. Y no va a ser lo mismo pasar una tormenta con la seguridad de que Dios está de tu lado, que pasar la tormenta sin Dios. Así que, ¿qué es el fundamento? Mateo 7 lo describe como aquel que oye y pone por obra la palabra. Oír y poner por obra la palabra. Escuchar la palabra, ponerla por obra. Aunque sea algo muy sencillo que aprendas en el día de hoy. Nuestro hijo aprendió en esta semana Salmos 32:11 y dice algo similar a alegraos en el Señor, regocijaos justos, alabad con júbilo. Y ese pasaje se me quedó grabado en el corazón y empecé a decir, bueno, si Dios ya nos justificó, si Dios ya nos amó y Él me hizo su justo, cada vez que toque el teclado, cada vez que alabe a Dios, ya sea en la iglesia o en la casa o en donde Dios me ponga. Ayer estaba lavando el patio y estaba cantando mis alabanzas, estaba diciendo alabaré, alabaré. No, no es cierto. Estaba alabando y estaba cantando un canto muy hermoso que se llama Amor sin condición y que dice: dejó las 99, vino por mí. Está hermoso ese canto, búscalo, te va a gustar muchísimo. Y estaba yo, lo puse como 10 veces y estaba adorando a Dios. Y ese pasaje tan chiquito, alaben los justos, se me quedó en el corazón. Yo pienso que si tú lees tu palabra cada día y algo de lo que tú en tu corazón oyes de parte de Dios y lo empiezas a poner por obra, entonces estás poniendo tu casa sobre la roca, al igual que la palmera y al igual que el cedro. Es hermoso que Dios escogió a la palmera y al cedro. Dice que serán plantados en el versículo 12 del Salmo 92. Y me recuerda en el Salmo 61, en uno de los pasajes dice: plantío de Jehová serán llamados. Mira, una de las cualidades de la palmera es su flexibilidad ante la situación. Y esta flexibilidad, en el contexto psicológico lo llaman resiliencia, que es como la resistencia ante una crisis. Porque la palmera, vienen los huracanes y destrozan casas, vienen los huracanes y destrozan las calles, las ciudades, pero las palmeras permanecen. Es verdad, se doblan porque no van a quedarse estáticas, rígidas, pero esa flexibilidad y lo bien que estén enraizados permitirán que la palmera siga dando su fruto. Gracias, hermana. Y así como dice que en el pasaje del Salmo 92, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán.
¿Sabes? Este árbol de la palmera, sus mejores frutos, dice en el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El fruto de los dátiles del Mediterráneo son baratos si las palmeras son jóvenes, pero cuando las palmeras, el mejor fruto que se considera es la palmera de 80 años en adelante, son carísimos. Se venden en cantidades exageradas de dinero y es difícil tal vez encontrar palmeras de tantos años. Pero si tú comparas un árbol de manzana o un árbol de cualquier fruto, ciruela, chabacano, melón o sandía, esos árboles, mientras más viejos son, su fruto va decayendo. No es como cuando dieron sus primeros frutos. Por el contrario, la palmera, mientras más tiempo tiene y mientras más tiempo tú estés enraizado en Dios, tus frutos van a ser mejores. Y no es un fruto cualquiera el que tú manifiestas. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Cuando conociste a Cristo, tal vez el amor no era lo mismo, el gozo no era el mismo, la paz no era lo mismo que 5, 7, 8 años después de empezar a caminar con Dios. Tu fruto va a ser mucho mejor, de mejor calidad. Y la palabra de Dios dice que toda planta que Dios no sembró, Él la va a arrancar. Eso dice en Mateo 15:13. Toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Pero si tú estás caminando tu vida en Cristo, mírate a ti mismo como plantado especialmente por Dios en sus atrios. Y en sus atrios hay alabanza, dice el Salmo 100. Entremos por sus atrios con acciones de gracias y con alabanzas. Y estoy seguro que en tu vida no solamente van a ser 360 utilidades para Dios, como las palmeras en esa zona. Dios va a hacer tu vida mucho más que eso, mucho más utilidad. No solo para esta generación, sino para la generación venidera. Quiero concluir diciéndote esto. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Medita en poner por obra la justicia de Dios cada día de tu vida. Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida y pídele la fortaleza para que en el tiempo del desierto, en el tiempo de la adversidad y de la dificultad, tú puedas ver lo mejor de Dios en tu vida. Y permítele que a través de ti tú puedas dar el fruto que Él espera. Te invito a que te pongas de pie, por favor, y que juntos oremos a Dios en esta noche. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: ¿tú eres palmera o cedro? ¿O cactus? No es cierto. Amado Espíritu Santo, te damos muchas gracias porque tú pensaste en nosotros y nos amas. Te damos las gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos sembraste, Señor. Tu palabra es esa semilla en nuestra vida y corazón. Cuando es sembrada en buena tierra, que es nuestro corazón humilde, da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Que ninguna palabra de la que tú has hablado a nuestro corazón caiga vacía, Señor, o caiga en el vacío, o caiga alrededor, Padre. Que nada, ni las preocupaciones, ni la ansiedad, ni los afanes de este siglo ahoguen esa semilla.
Ayúdanos a conocer y a entender tu palabra, Señor, para tener un buen fundamento, Señor, y echar raíces profundas en ti. Permítenos, Padre, conectarnos con el río de tu amor, las fuentes de agua de vida que saltan para vida eterna, para que nosotros estemos siempre verdes, siempre dando fruto. Cuando pasemos el tiempo del desierto, no te decimos que no pasemos el desierto, sino cuando pasemos el desierto, Señor, revélate a nosotros en la forma en que nuestro corazón lo necesita, en provisión, en paz, en consuelo, en fortaleza, en sanidad. Y que podamos ver, Señor, que nuestro corazón y nuestra vida empezará a dar el fruto que tú anhelas que demos por ese acercamiento a tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Manifiesta tu fruto en nuestra vida. Tal vez cuando llegamos a ti, llegamos cansados, cargados, enojados, decepcionados, traicionados. Yo no sé, Señor, cómo llegaron mis hermanos, pero cuando empezó tu Espíritu a trabajar en nosotros, un nuevo fruto comenzó a nacer dentro de nosotros. Y tal vez los primeros años no se veía nada, Señor, pero conforme pasamos el tiempo en ti, nuestros frutos empiezan a mejorar, nuestro carácter empieza a mejorar y nuestra vida empieza a mejorar, Señor. Dice la Escritura en Oseas 2:14: pero he aquí, yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. Habla a nuestro corazón, Señor. Te damos las gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos justifica delante del Padre y que nos hace aceptos delante de Él. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias por tu cuerpo. Ayúdanos a ser justos como tú eres justo, Padre. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.